hablando de la ruta del dinero acá, lo que estamos viendo con respecto a Lázaro Báez, los allanamientos que no se terminan, se siguen encontrando. ¿Qué te pasa a vos? ¿Coincidís? ¿Es muy duro para vos ver esas imágenes? Yo creo que la Argentina tiene un solo problema. La familia Pagani, la familia Madanes, Alfredo Coto, Héctor Manieto, la familia Urnequian, la familia de Narváez. Pero eso no le pregunté la familia yo. de la Croce de Fortabat, la familia Blaquier, la familia Pérez Compán, Claudio Velocopit, Mastellón Hermanos, Alejandro Roemers. Pero a usted, ¿qué le pasa con las imágenes de Lázaro Báez? 350.000 pero millones no es de dólares. Pero esa no es la pregunta. 350.000 millones de dólares. Y en la medida que este gravísimo problema que ocupa la tapa de todos los diarios del mundo muestra a Macri como el presidente más corrupto del planeta, no por creo. el Panama Papers, se utiliza este caso como una cortina de humo que de ninguna manera impide que este tema sea visualizado por la opinión pública argentina. Estos ladrones se llevaron 350.000 millones de dólares del país. Han vaciado la Argentina, son las 20 familias más ricas del país y son los responsables del vaciamiento que tienen. El presidente Macri tiene 13 ¿Y qué le pasa offshore, con las imágenes de Lázaro Báez? Innumerables cuentas. ¿Qué le pasa a usted? Que usted creyó en un proyecto. En distintos en paraísos fiscales. ¿Anda la cucaracha? En distintos lugares del mundo. Y es un hecho gravísimo. ¿Qué pero hubiese pasado? Luis, acá vamos a hablar sin ningún tipo de censura. Sí, si lo hubiesen encontrado. Una sola cuenta offshore, una sola sociedad offshore, hubiese sido terrible, un escándalo. Realmente, Panama Papers, el día 8 de mayo, vamos a saber finalmente la lista de estos delincuentes, de estos ladrones, que han vaciado distintas sociedades en el mundo, y que, bueno, realmente es el hecho de corrupción más grave de todo el planeta. Pero usted sabía que tiene cuentas la presidenta. Tenemos nosotros. No hay ninguna cuenta de Cristina Fernández de Kirchner, ninguna cuenta offshore de Cristina Fernández de Kirchner en ningún lugar del planeta, ni de Néstor Kirchner. En cambio tenemos 20 argentinos que fugaron 350.000 millones de dólares. Por lo pronto, a mí no me van a proponer o a poner cortinas de humo o la vieja táctica de la comunicación de esconder un hecho gravísimo como este elefante en medio de una manada de elefantes. Luis, esto es un aire... Quiero que estas 20 familias más ricas de la Argentina traigan definitivamente el dinero que se robaron, las elecciones. 350.000 millones de dólares, que los traigan a la Argentina. Gracias, que Panama Papers ocupe también la tapa de como sucede en el mundo, de los principales diarios del mundo. Claro. Bueno. Cameron está por caer en Inglaterra. Y acá no podemos hablar de Mauricio Macri. Venía al piso, que siga hablando Luis Delía, lo escuchamos si querés, pero ponelo bajito porque si no, no conversamos. ¿Cómo llamamos a esta patología de no escuchar al otro, por lo menos en una entrevista? No, yo lo que considero es que muchas veces en el fanatismo hay un proceso que es mucho más fuerte que la negación. Es una suerte de desmentida de los acontecimientos, ¿no? Como una especie de mecanismo muy primario para defender, digamos, esa identidad que está, digamos, consolidada en un fanatismo, ¿no es cierto? Y desde ese lugar se desmiente la realidad. Es mucho más profundo que reprimir. Mirá, para mí, yo le hice una pregunta con mucho respeto y todavía no la responde. Ese es el fanatismo. No, pero ponelo, Perdón. Se cortó el móvil. Ahí está. Yo quería tenerlo, porque él sigue hablando. Vamos a escucharlo. Pero vamos a conversar, porque si no, esto no... Yo digo una sola cosa. Sí, Pimato. Todo esto que denuncia, yo creo que sí hay muchas familias que han vaciado la Argentina.
Pero ¿sabe qué? Estamos siendo funcionales perdón, a ellos. Yo tengo el derecho de hacer una entrevista. Este gobierno estuvo 12 años. Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Anda la cucaracha? ¿Qué hizo para poner en sintonía ese gobierno a todos esos grupos y la plata que se llevaron? La última medida que tomó, que fue la de dólar futuro, los que se llevaron la plata, los que compraron dólar futuro y hicieron negocio, fueron fundamentalmente los bancos y la cerealera, los grupos concentrados de la economía. Y fue una medida que tomó antes, dice el actual gobierno. Entonces, primero, si estaba tan claro, 12 años no se hizo nada contra esos grupos. Y eso tampoco borra la propia corrupción. Bueno, pero me dejan llegar, por lo menos quiero intentarlo, voy a volver a intentarlo. Luis, lo escuchamos. Pero usted me puede escuchar la pregunta porque le hice otra pregunta y después vamos a hablar. ¿Qué le pasa con las imágenes de Lázaro Báez, de lo que se robaron, de la rosadita, de la contada de dólares, de las propiedades que se encontraron y de la cantidad de autos? La familia más rica de la Argentina. Yo voy a hablar de eso. Bueno, ¿sabe qué? Bueno, los 60.000 millones de dólares que Cristina les expropió a los banqueros chorros de las AFP. No tiene nada para aportar. Y que hoy quiere vender ese paquete accionario al gobierno de Macri. Bueno. Esa ha sido una familia que ha tocado intereses muy profundos y ha sido imperdonable. Pero ¿saben qué me parece positivo lo que estamos viviendo en este programa? ¿Sabe por qué es positivo para vos, Rojo, que no le ves nada de positivo a la realidad? Esto teníamos antes. Esta gente durante 12 años, donde no nos escuchábamos, no podíamos opinar, no podíamos intercambiar una opinión. Celebro que el país, la mayoría, decidió cambiar y elegir el presidente. ¿Puedo decir algo? Sí, señor. No voy a mencionar a Luis Delía porque yo le pedí permiso a la producción para no participar. Sí. No todo el kirchnerismo es así. No, claro que no. Conozco gente maravillosa. Hay un kirchnerismo de buena leche que se avergüenza. Podemos nombrar, sí, claro. Que se avergüenza por la rosadita. A Valmerina, porque ¿sabes qué? Yo me voy a resistir a debatir de personas. Acá hay que debatir las cosas. ¿A vos te indigna la corrupción o no te indigna? Si te indigna, después discutimos. ¿Es Macri, es Pamela David, es Luis Novarecio o es Kirchner? Entonces, si vos no podés decir, yo no comparto, no puedo ver esto, la verdad que siento asco si hay alguien que se lo ha robado y quiero que la justicia ponga... Es que es lo que no, vos no te querés cruzar. Una cosa sobre el fanatismo. Pero, acá está abierto el micrófono, Luis, pero está perseguido por... Luis, está abierto el micrófono. Luis. Lo estamos escuchando. No, ahora lo abrieron. No, estaba cortado recién. La peor corrupción es haberse robado 350.000 millones de dólares. El peor hecho de corrupción del planeta. Luis, el New York del Times planeta, dijo del que planeta. el principal corrupto y responsable del Panamá Paper es Macri. Macri, ustedes son todos periodistas alquilados. Todos. Alquilados por Macri. Yo no le voy a parar. Yo no lo voy a permitir. Periodista alquilado por Macri. Sí. Vení. Yo le voy a contar algo que lo aprendí y me sirvió a lo largo de la vida. Cuando David se peleó con Goliat, ganar o si ganaba o perdía, terminaba ganando. ¿No? Listo, David derribó. No te voy a permitir que te cruces con este personaje. No, que una decisión personal. Porque obviamente no le conviene a Novarecio cruzarse con un personaje. Ahora, no se puede hacer una entrevista y no le voy a permitir que me falte el respeto, pues la verdad acá no hay nadie alquilado y no le voy a dar el espacio a esta gente tóxica, nociva y que me pone muy feliz que no esté mal. Pero a mí me califica. Que una persona que considero es que muchas veces en el fanatismo hay un proceso que es mucho más fuerte que la negación. Es una suerte de desmentida de los acontecimientos, ¿no? Como una especie de mecanismo muy primario para defender, digamos, esa identidad que está, digamos, consolidada en un fanatismo, ¿no es cierto? Y desde ese lugar se desmiente la realidad. Es mucho más profundo que reprimir. Mirá, para mí, yo le hice una pregunta con mucho respeto y todavía no la responde. Ese es el fanatismo. No, pero ponelo, Perdón. Se cortó el móvil. Ahí está. Yo quería tenerlo, porque él sigue hablando. Vamos a escucharlo. Pero vamos a conversar, porque si no, esto no... Yo digo una sola cosa. Sí, Pimato. Todo esto que denuncia, yo creo que sí hay muchas familias que han vaciado la Argentina. Pero ¿sabe qué? Estamos siendo funcionales a ellos. Yo tengo el derecho de hacer una entrevista. Este gobierno estuvo 12 años. Sí. ¿Qué hizo?
¿Anda la cucaracha? ¿Qué hizo para poner en sintonía ese gobierno a todos esos grupos y la plata que se llevaron? Claro, sí es cierto la última que medida que tomó, que fue la de dólar futuro, los que se llevaron la plata, los que compraron dólar futuro y hicieron negocio, fueron fundamentalmente los bancos y la cerealera, los grupos concentrados de la economía. Y fue una medida que tomó antes, dice el actual gobierno. Entonces, primero, si estaba tan claro, 12 años no se hizo nada contra esos grupos. Y eso tampoco borra la propia corrupción. Bueno, pero me dejan llegar, por lo menos quiero intentarlo, voy a volver a intentarlo. Luis, lo escuchamos. Pero usted me puede escuchar la pregunta porque le hice otra pregunta y después vamos a hablar. ¿Qué le pasa con las imágenes de Lázaro Báez, de lo que se robaron, de la rosadita, de la contada de dólares, de las propiedades que se encontraron y de la cantidad de autos? La familia más rica de la Argentina. Yo voy a hablar de eso. Bueno. ¿Sabe qué? Bueno, los 60.000 millones ¿sabe de qué? dólares que Cristina les expropió a los banqueros chorros de la SAIF. No tiene JP, nada para aportar. y que hoy quiere vender ese paquete accionario al gobierno de Macri. Bueno. Esa ha sido una familia que ha tocado intereses muy profundos y ha sido imperdonable. Pero eso. ¿saben qué me parece Por eso, positivo lo que estamos viviendo en este programa? ¿Sabe por qué es positivo para vos, Rojo, que no le ves nada de positivo a la realidad? Esto teníamos antes. Esta gente durante 12 años, donde no nos escuchaba. Estos ladrones se llevaron 350.000 millones de dólares del país. Han vaciado la Argentina, son las 20 familias más ricas del país y son los responsables del vaciamiento que tienen. El presidente Macri tiene 13 ¿Y qué le sociedades pasa con las offshore imágenes de Lázaro y tiene innumerables Báez? cuentas. ¿Qué le pasa a usted? Que usted creyó en un proyecto. En No me distintos contesta. en paraísos ¿Anda la fiscales, cucaracha? en distintos lugares del mundo y es un hecho gravísimo. ¿Qué Pero le hubiese hice otra pasado, pregunta. Luis, acá si a vamos a hablar Cristina sin Kirchner ningún tipo de hubiesen censura. encontrado Sí, si lo hubiesen encontrado. Una sola cuenta offshore, una sola sociedad offshore, hubiese sido terrible, un escándalo. Realmente, Panama Papers, el día 8 de mayo, vamos a saber finalmente la lista de estos delincuentes, de estos ladrones, que han vaciado distintas sociedades en el mundo, y que, bueno, realmente es el hecho de corrupción más grave de todo el planeta. Pero usted sabía que tiene cuentas la presidenta. Nosotros. No hay hablando de la ruta del dinero acá, lo que estamos viendo con respecto a Lázaro Báez, los allanamientos que no se terminan, se siguen encontrando. ¿Qué te pasa a vos? ¿Coincidís? ¿Es muy duro para vos ver esas imágenes? Yo creo que la Argentina tiene un solo problema. La familia Pagani, la familia Madanes, Alfredo Coto, Héctor Manieto, la familia Urnequian, la familia de Narváez. Pero eso no le pregunté la familia de la Croce de Fortabat, la familia Blaquier, la familia Pérez Compán, Claudio Velocopit, Mastellón Hermanos, Alejandro Roemers. Pero a usted, ¿qué le pasa con las imágenes de Lázaro Báez? 350.000 pero millones de dólares. Pero esa no es la pregunta. 350.000 millones de dólares. Y en la medida que este gravísimo problema que ocupa la tapa de todos los diarios del mundo muestra a Macri como el presidente más corrupto del planeta, no por el Panama Papers, se utiliza este caso como una cortina de humo que de ninguna manera impide que este tema sea visualizado por la opinión pública argentina. Ninguna cuenta de Cristina Fernández de Kirchner, ninguna cuenta offshore de Cristina Fernández de Kirchner en ningún lugar del planeta, ni de Néstor Kirchner. En cambio tenemos 20 argentinos que fugaron 350.000 millones de dólares. Por lo pronto, a mí no me van a proponer o a poner cortinas de humo o la vieja táctica de la comunicación de esconder un hecho gravísimo
como este elefante en medio de una manada de elefantes. Luis, esto es un aire... Quiero que estas 20 familias más ricas de la Argentina traigan definitivamente el dinero que se robaron. Las elecciones. 350.000 millones de dólares, que los traigan a la Argentina. Gracias, que Panama Papers ocupe también la tapa de como sucede en el mundo, de los principales diarios del mundo. Claro. Bueno. Cameron está por caer en Inglaterra. Y acá no podemos hablar de Mauricio Macri. Venía al piso, que siga hablando Luis Delía, lo escuchamos si querés, pero ponelo bajito porque si no, no conversamos. ¿Cómo llamamos a esta patología de no escuchar al otro, por lo menos en una entrevista? No, yo lo que